Bienvenidos hoy a esta sesión con la que comenzamos el siglo XIX en Europa y vamos a plantearnos las próximas sesiones conociendo los acontecimientos históricos, pero sobre todo analizando la ideología, las ideas políticas, filosóficas y económicas que surgen en el siglo XIX y que tan importantes son para entender el mundo moderno. El siglo XIX, superada la Revolución Francesa, liquidada y acabado también el régimen napoleónico, es un siglo que se caracteriza por las revoluciones económicas, industriales, pero también revoluciones políticas. Con la caída de Napoleón se instaura un régimen que pretende mantener o llevar las cosas a un estado anterior al de la Revolución Francesa. Pero a lo largo del XIX se va a imponer en toda Europa un nuevo régimen, el liberalismo, que se basa en las ideas de la Ilustración, pero actualizadas y desarrolladas gracias a los avances de la Revolución Francesa, pero también unidas a todos los cambios económicos y sociales que trae la Revolución Industrial. El siglo XIX es también la época de los nacionalismos. Hasta ese momento, los estados europeos no eran estados-nación. En algunos casos, especialmente en Francia, existía el sentimiento de pertenencia al pueblo francés y a su historia. Esto sobre todo alimentado primero por Luis XIV, el Rey Sol, y por supuesto por los revolucionarios. Pero durante un milenio o más, realmente un país era algo que no dependía del pueblo, de su lenguaje o de su historia, sino que eran cuestiones políticas, dinásticas, casi patrimoniales. Pero en el siglo XIX el nacionalismo se impone. El mapa de Europa, que estaba repartido entre potencias, no siempre respondiendo a la historia de ese pueblo, su lenguaje o sus costumbres, cambia. Y uno de los factores más importantes del cambio es la ideología nacionalista, que propone que cada pueblo o nación tengan su propio estado diferente. Esto que quizá en el mundo actual nos parece bastante común, era una idea realmente revolucionaria, unida al romanticismo, al idealismo, pero que tenía un gran matiz de ideología liberal también. En algunos casos, como por ejemplo Italia y Alemania, nunca habían sido un estado independiente. Tenían muchos estados dentro de lo que hoy son Italia y Alemania, y además partes de ella pertenecían sobre todo al imperio, al Sacro Imperio Germánico. Acabar con la división de los territorios en varios estados que estaban además enfrentados entre sí y conseguir la unidad nacional es uno de los procesos que vamos a ver. El nacionalismo es una lucha de algunos pueblos por separarse de imperios que los tenían sometidos y crear sus propios estados independientes. El liberalismo y el nacionalismo son las dos ideologías que vertebran los cambios políticos y culturales del XIX y que, unidos a la Revolución Industrial, tienen también mucha influencia en las transformaciones sociales e incluso económicas. Vamos a empezar con la situación que nos encontramos al principio del XIX. Una vez cae Napoleón, es vencido por las potencias europeas, estas se reúnen en un congreso, una reunión de los representantes de los países victoriosos, que establecen cómo va a ser el mundo europeo a partir de ese momento. Y lo que pretenden es restaurar los principios
anteriores a la Revolución Francesa, pero no van a poder evitar chocar con el liberalismo y el nacionalismo. Acabadas las guerras napoleónicas, las naciones vencedoras se reúnen en Viena y su objetivo es llevar a Europa a como estaban las cosas antes de 1789. Recuperar el antiguo régimen en lo interno. La diferencia de los órdenes, los privilegios de la nobleza y el clero, el poder absoluto de los reyes, la represión, y en lo externo, que los países volvieran a tener las fronteras que habían tenido siempre. El fundamental ideólogo del Congreso de Viena era el primer ministro austriaco Metternich, aunque participan también el zar de Rusia o algunos personajes como que habían estado ligados a la Revolución Francesa, Napoleón, italianos. La base que van a utilizar es reordenar todo el continente con 4 principios. El primero, la legitimidad. ¿Quién tiene que gobernar? Quien sea el gobernante legítimo, el rey legítimo tradicional. Así que todos los países que habían perdido, se había derrocado a sus reyes y Napoleón había puesto como reyes a parientes o generales, en el caso de España, había sido rey de España José Bonaparte. Todos estos se quitan y vuelven las dinastías que había depuesto Napoleón. Principio de legitimidad. Segundo, principio de equilibrio. Vamos a volver al equilibrio del siglo XVIII, en el que todas las potencias europeas sabían que el peligro era Francia, porque era el estado más fuerte, y se va a intentar de nuevo aislar a Francia. Se crea el Reino de Países Bajos con Holanda y Bélgica, se le quita un trocito de Francia, que es Renania, que se le da a Prusia, se crea la Confederación Germánica, que une a todos los estados alemanes con la presidencia de Austria. Todo esto era lo suficientemente fuerte para, de momento, frenar a Francia, pero era débil para no modificar al final el equilibrio europeo. En el sudeste se potencia el reino de Piamonte-Cerdeña y se entrega a Austria una parte de Italia, la Lombardía y el Véneto, para evitar que los franceses volviesen a poder entrar en Italia. Es decir, a toda la frontera norte francesa le ponen Países Bajos, le quitan un trozo que es Renania, que va a Alemania, unifican, no llegan a unificar, pero sí hacen una confederación con todos los estados alemanes mandados por Austria, y más al sur, cuando llega a Italia, le meten el Piamonte-Cerdeña y le quitan la Lombardía y el Véneto, es decir, la franja de arriba de Italia que se la lleva a Austria. Y además, bueno, Polonia es asociada a Rusia para ayudar a que los rusos, el zar, pudiera actuar rápidamente y entrar en Europa si Francia volvía a dar problemas. Legitimidad, equilibrio, aislando a Francia. O el otro principio era la responsabilidad. Eso suponía que quienes debían ser responsables del Estado eran, o sea, gente que tenía que ser responsable, los reyes y los nobles. Por lo tanto, se vuelve a expulsar a la burguesía de la actividad pública, truncando todo lo que se había logrado con la Revolución Francesa. Y por último, el principio de intervención. Las potencias firmantes se comprometían a, si alguna de ellas cambiaba lo que habían pactado, todas las demás hacerle entrar en razón. Mecanismos para responder a cualquier modificación, en lo que firman las grandes potencias: Rusia, Gran Bretaña, Austria y Prusia. Prusia es un estado alemán que desde el siglo XVIII es muy expansionista y militarista. Crean en el septiembre del 1815 algo llamado la Santa Alianza,
y eso juran defender el antiguo régimen. Las potencias de la Santa Alianza, que eran Prusia, Rusia y Austria, se unen además en la cuádruple alianza cuando se les une Inglaterra y se prometen mantener el equilibrio. Y además también establecen un sistema de congresos que supone que cada cierto tiempo se van a ir reuniendo para hablar de lo que estuviera pasando en Europa y llegar a acuerdos para intervenir en los demás países. De esa manera, por ejemplo, en España, durante la guerra de independencia contra Napoleón, había surgido un primer estado liberal con la Constitución de 1812, que en un principio el rey Fernando VII había tenido que aceptar. Sin embargo, la respuesta a estos movimientos liberales en el principio del reinado de Fernando VII acaban en 1822, cuando el Congreso de Viena decide intervenir contra un gobierno liberal, un trienio que hubo gobierno liberal en España, y invadir España con el permiso del rey para volver a ponerlo como monarca absoluto. Por lo tanto, vemos que hay una enorme fuerza de esta ideología conservadora. Durante más de medio siglo, estas naciones, Austria, Gran Bretaña y Prusia, van a presionar para mantener el status quo. Francia, que se recupera muy pronto, va a intentar alterar el orden y, en cierto modo, Prusia, que es un país emergente, intenta aprovecharse de los conflictos que hayan en su beneficio, como conseguirá. Del núcleo de Prusia surgirá luego la Alemania unificada. Este sistema, pues, dio un tiempo de paz a Europa. Los países se ponían de acuerdo y antes de entrar en guerra o antes de que hubiera una revolución en alguno, utilizaban medidas represivas para que todo siguiera igual. Y hubo, pues, un largo periodo de paz, quizá el más largo de su historia, lo cual está bien. Pero a la larga iba a fracasar, porque lo que querían era mantener una estructura de la vieja Europa, de campesinos y nobles. Y esa Europa ya había desaparecido. La realidad es que quien ascendía era la industrialización, las ciudades, la burguesía del dinero y de los bancos, incluso las clases trabajadoras, que ya no eran campesinos que quisieran ser dirigidos por un señor, sino que eran proletarios que vivían en las ciudades sin ningún apoyo de su entorno y que veían cómo el sistema limitaba muchísimo sus derechos y su bienestar. Ese nuevo mundo mm, era innegable en la política, en la economía y en las ideas. Serán las ideas de estos nuevos grupos, de los burgueses y también de los proletarios, los que van a chocar durante todo el XIX con el Congreso de Viena y cambiarán el mundo que conocemos. ¿Quiénes son estos? Vamos a ver quiénes son los liberales y quiénes son los nacionalistas. Los liberales tienen una idea, una ideología que ya viene desde el siglo XVII, con John Locke, aquel que conocimos como el hombre más peligroso del mundo, que proponía cambios políticos que diesen participación al pueblo, o Baruch Spinoza. Y en el XVIII, Montesquieu, con la separación de poderes, lo deja claro. Y las ideas liberales en realidad las llevaron las campañas napoleónicas. Napoleón toma el poder, es un autócrata, invade otros países, rompe la legalidad vigente, pero con él lleva
códigos legales igualitarios, es decir, todos los ciudadanos iban a tener los mismos derechos en todos los países que fue conquistando, se imponía el Código Napoleónico, y también medidas para favorecer el crecimiento económico y la libertad de comercio, de expresión, de la libertad individual de trasladarte de un sitio a otro. El liberalismo tiene ciertas características. En el ámbito político, división de poderes. Es decir, por un lado está el poder legislativo, un grupo de personas, unas cortes, un parlamento, que hacen las leyes, un poder ejecutivo que es el que tiene la obligación de poner en marcha las leyes que han elegido los otros. Y por último, un poder judicial que, con un código legal igualitario, decidirá qué hacer si alguien viola la ley. Y esos tres poderes van cada uno por un lado. En el mundo del antiguo régimen, todos esos tres poderes eran la misma persona, que además no era elegida. Pero para garantizar la libertad, tienen que estar separados. No puede ser que sean los mismos los que hacen las leyes, que los que gobiernan, que los que juzgan, porque entonces tienen demasiado poder. Otro de los puntos importantes son los derechos individuales. Cada ser humano individualmente tiene unos derechos inalienables, nadie se los debería quitar. Deben estar reconocidos y protegidos por la ley. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a tener un hogar, el derecho a expresarse. Y esos derechos deben ser iguales para todos. Y además, las otras ideas son la soberanía nacional. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el gobernante supremo? ¿De quién es el poder? El poder es el del pueblo, de todo el mundo. Solo que el pueblo elige a sus representantes porque no pueden estar gobernando varios millones de personas a la vez. Y eso sí, en este liberalismo clásico hay sufragio, es decir, se vota, pero no vota todo el mundo todavía. La idea de un sufragio universal siempre está ahí dando vueltas, pero la realidad es que, por un lado, la burguesía que organiza este sistema quiere tener herramientas para proteger sus intereses, y por otro lado, es cierto que el pueblo no tiene la educación suficiente. Así, esas son las dos explicaciones, la verdadera y la excusa, por así decirlo, pero es cierto que hay movimientos para que el pueblo reciba educación. Es el momento en el que se empiezan las alfabetizaciones. Si no sabes leer, si no entiendes nada del mundo, si solo sabes lo de tu aldea y crees en poderes invisibles, ominosos y en que si no obedeces a lo que te digan el sacerdote o el cura vas a ir al infierno, pues es que si votas vamos a la ruina. Por lo tanto, defienden, estoy hablando por su boca, el sufragio censitario, que significa que solo algunas personas tienen derecho al voto. ¿Quiénes son esas personas? En principio, hombres con alguna propiedad que les interese votar para proteger el bienestar, no darle el voto ni a los pobres ni a los ignorantes, y solo los hombres. En un principio, el voto femenino, que se irá reclamando a lo largo del XIX, no está incluido. En todos estos aspectos, división de poderes, derechos individuales, sufragio, soberanía nacional, tienen que estar en algún sitio. ¿Dónde? En un papel. Ese papel es una norma que rige ese Estado. Es la Constitución. En el ámbito social, creen en la igualdad jurídica. Todas las personas tienen los mismos derechos y no puede haber privilegios según tu familia o tus antepasados. En lo económico, son contrarios a la intervención de los estados. La intervención de los estados en la economía había sido muy intensa en los siglos anteriores, en primer lugar por todos los impuestos indirectos que se cobraban, pero además con la idea de acumular tesoros con tal y
poder derivar esos tesoros en guerras. Los liberales creen que eso había paralizado la economía y que lo que necesitan es que el Estado se meta poco y que deje que sea el propio mercado el que se regule. Subirán o bajarán los precios, subirán o bajarán los salarios según sean las necesidades y así irá todo haciéndose más rico, más flexible, más creativo. El liberalismo supone, eso sí es una revolución. O sea, todo lo que había antes desaparece, todo el orden político se borra. Pero en el tema social, es cierto que reconoce los derechos igualitarios, igualdad jurídica, derechos fundamentales, pero no interviene para que esos derechos sean reales. Es decir, manifiesta que todas las personas van a tener los mismos derechos, se quitan las diferencias y los privilegios, pero a la hora de la verdad la desigualdad económica y cultural no es algo en lo que se preocupen demasiado. Termina siendo una ideología que defiende los intereses de quién. Fijaros todo lo que hemos dicho, pero al final han dicho, y la economía que vaya como sea. Claro, si nadie vigila que en el crecimiento económico no se esté creciendo económicamente a costa de unas injusticias en el reparto de la riqueza, en los beneficios o en las condiciones de los trabajadores que no son los dueños de los medios, te estás un poco dejando al lado la mayoría de la población, la más débil. En ese sentido, la ideología liberalista es la ideología de la burguesía. Defiende los intereses de la burguesía, es decir, de los ricos, de los propietarios de empresas, de fábricas, de bancos. Y en ese sentido termina siendo conservador, porque los derechos no se pueden extender en el momento que estás, y además ese liberalismo económico de que nadie intervenga, termina creando condiciones de trabajo y de vida muy duras para los desfavorecidos y hace que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por eso a lo mejor sí, con esto que os he contado, analizáis la ideología política actual, la del siglo XXI, os daréis cuenta que en lo económico el liberalismo ya no es como era en el XIX, que podríamos decir algo de izquierdas, de muy revolucionario, muy moderno, muy a favor de las minorías, sino que la ideología liberalista más radical en lo económico suele ser suele estar unida a partidos de corte más conservador al final. Eso es actualmente, en aquel momento no. En Europa en el 1815 había pocos estados constitucionales. Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suecia, y había y había también una constitución en un ducado alemán, el de Sajonia. La parte de Polonia que controlaba Rusia era un estadio liberal y aunque Francia era bastante conservadora, en Francia después de la caída de Napoleón se restaura a los Borbones y se convierte en rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, al que en el 92 la revolución le había cortado la cabeza. Y Luis XVIII es muy conservador, pero al final otorga una carta constitucional no muy liberal, pero al menos hizo una carta constitucional porque si no Francia se le iba a echar encima. Bueno, de hecho al final se le terminará echando encima. Así que los liberales eran una minoría. La otra idea es el nacionalismo. El nacionalismo es la otra gran teoría del XIX y está unida al romanticismo. El romanticismo no como que tenía también este lado de la exaltación de un amor idealizado, trágico, estas personas que muy melancólicas,
enamoradas del arte, de la pasión, de la belleza, de los antiguos, y claro, también enamorados del pueblo, de la idea de los pueblos. Además, las ideas nacionalistas se unen a reivindicaciones liberales en el XIX. Hoy el nacionalismo mm, está, en cierto modo, es independiente de si los partidos son conservadores o no, pero siguen defendiendo, por supuesto, que es el pueblo el que tiene que decidir su nación y que todo pueblo debería tener su propio estado, su propio país. Sin embargo, en lo económico, pues el nacionalismo no tiene por qué ser liberal económicamente, como los liberales, aunque suele serlo. Pues hay grupos nacionalistas que tienen otras ideologías más socialistas, que veremos lo que será el socialismo. Y en cierto modo, en el siglo XXI, que es un mundo muy globalizado, en lo social, en lo cultural, en lo económico, tenemos formas de vida, culturas en todo el mundo, nuestros negocios están por todo el mundo. El nacionalismo, del corte que sea, tiene cierto regusto a volver a lo antiguo, pero también intenta defender, piensa que de esta manera puede defender mejor los intereses de las personas de cada grupo. Bien, bueno, el nacionalismo nace en el XIX, pero hay que entender cuándo nace, porque si no, si nos encontramos hoy con partidos o ideologías nacionalistas, no entendemos de dónde vienen, y vienen de aquí. El nacionalismo prioriza la pertenencia a una nación. Eso es lo más importante. ¿De qué país eres? ¿De qué nacionalidad eres? Eso te une más para los nacionalistas que otras consideraciones. Yo me siento más española o me siento más occidental europea. Me siento más miembro de la clase trabajadora o de un grupo de intelectuales o me siento más unida a cualquier ateo del mundo que a cualquier persona con una religión, aunque sea del mismo país. ¿Veis que hay otros sentimientos de pertenencia? Vosotros eh, ¿qué os sentís? ¿Os sentís parte de algún grupo, de algún movimiento que eso os da sentido, os define? ¿Os gusta participar ahí? En el futuro posiblemente, y esto lo estamos viendo aquí en el siglo XXI, hay empresas multinacionales que son más poderosas que los propios países. ¿Qué es lo que define a una persona? Bueno, para los nacionalistas es de qué país eres. Y de tu país tiene que ser tu pueblo. La gente que habla como tú, canta como tú, come como tú y tiene unos antepasados comunes. Dentro del nacionalismo hay dos corrientes. Está el nacionalismo alemán, que es romántico. Se basa en la idea de una raza, una cultura común. Lo más importante es la lengua común. Los alemanes eran un montón de pequeños países. En Austria había gente que hablaba alemán, pero luego todo lo que hoy es Alemania, ahí había así. Vale, estaba Prusia, Baviera, Sajonia, pero también estaba Salzburgo, que eran ciudades, muchos pequeños estados. Unos eran principados, otros eran ducados, otros eran obispados, incluso algunos eran ciudades libres. Pero todos estaban habitados por alemanes, porque antes de que eso se repartiera en países que además se repartían los señores según con quién se casaban o en qué guerra se metían, o si eran protestantes o católicos, o si les invadían los alemanes, lo que fuera, habían sido pueblos germanos y tenían en común esa historia y esa lengua.
Tenían sus propios ideólogos teóricos como Herder o Fichte, y es un nacionalismo obligatorio, por así decirlo. Todos los alemanes son alemanes si hablan alemán. O sea, no es selectivo. Tú eres alemán porque hablas alemán y eres de cultura alemana. Por lo tanto, quieras o no pertenecer al Estado alemán, deberías pertenecer a un país que es Alemania, que no existía y que no había existido nunca, jamás. Bueno, allá en el Imperio Carolingio durante 20 años Luis el Germánico tuvo un cachito de Alemania, pero no había existido nunca. Por otro lado estaba una corriente del nacionalismo francesa, más liberal. Su ideólogo era Renan. Es un liberalismo de libre adhesión y define, no, una nación no es el pueblo con sus raíces, su cultura, su idioma, sino el deseo de los habitantes de un territorio de vivir juntos. Y en una nación, pues puede haber personas que tengan religión, cultura, incluso raza diferente, pero todos pueden ser franceses. Puede ser francés y judío, francés y católico, puede ser francés negro, puede ser francés que vivas incluso en una colonia francesa. Si queremos ser franceses, somos franceses. Recreamos la nación. En la Europa de 1815, el sentimiento nacional era desafiante, porque Europa, las naciones, estaban cortadas en cachitos y repartidas entre países que no representaban realmente ni el deseo del pueblo ni su cultura y su lengua. Por ejemplo, en el Imperio Alemán había gente que hablaba italiano, checo, eslovaco, polaco, alemán, francés, italiano, ya lo he dicho. Bueno, eso era y había, la mayoría eran católicos, pero había también protestantes, había también incluso musulmanes, ortodoxos, ¿no? Y racialmente, étnicamente tampoco eran iguales. Había tres países que sí que tenían el sentimiento nacional muy asentado, porque llevaban mucho tiempo siendo naciones. Es decir, sus pueblos llevaban ya muchos siglos unidos. Portugal había sido una nación desde su formación en la Edad Media, había estado unido a la corona española brevemente en tiempos de Felipe II, pero no les había gustado, se habían ido. España, que llevaba unida desde el matrimonio de Isabel la Católica y reina de Castilla y Fernando, rey de la corona de Aragón, y ya con su hija, la reina Juana, con el emperador Carlos V, con Felipe II, con Felipe III, con Felipe IV, con Carlos II y con los reyes franceses, ya había sido un país. Era un país donde había algunas diferencias, pero especialmente desde la llegada de los Borbones, las diferencias jurídicas, porque hasta entonces eran varios estados unidos bajo una misma corona, se convierten en un único estado y van desapareciendo las diferencias nacionales que tenían pues, la corona de Aragón, los condados catalanes, Castilla, León, Navarra, que tenían diferentes fueros y leyes. Y se siguen manteniendo diferencias idiomáticas, aunque se intenta unificar todo en una sola lengua, la lengua de la corona de Castilla, el español. Y Francia también lleva muchos siglos desde la Edad Media siendo un estado unificado. Aquí sí que han eliminado bastante las diferencias idiomáticas, aunque Francia ya tiene libertad religiosa y tuvo periodos durante la Edad Moderna por la época de Enrique IV con el Edicto de Nantes, que tuvo libertad religiosa, era un país mayoritariamente católico, al menos en teoría.
con unas ideas bastante liberales y unificado también. Pero en los demás sitios el sentimiento nacional chocaba con la realidad. Había dos naciones, especialmente la italiana y la alemana, que eran mucha gente que hablaba ese idioma y que tenían una historia antigua común, en la edad antigua, al principio de la Edad Media, pero que estaban divididos en muchos países. La Confederación Germánica tenía 39 estados, 39 pequeños países. Austria y Prusia eran los más poderosos, pero eran 39. E Italia se dividía en 7, que además repartida, porque el reino del Piamonte se había convertido en un estado independiente para hacer de tapón con Francia. Al norte, Lombardía, que es por donde está Milán, y Venecia, era el reino lombardo-véneto y estaba bajo el poder de los austriacos, del imperio. Y luego estaban los ducados de Parma, Módena, Toscana, que también estaban dentro del imperio, los estados pontificios, que eran una franja bastante importante que lo dominaba el Papa, y al sur el reino de las dos Sicilias, que eran Nápoles y Sicilia, que lo gobernaban los reyes Borbones. Había pertenecido a la corona española, pero en este momento pues una rama de los Borbones la dirigía independientemente, familia de los reyes de España. Los nacionalismos estaban divididos o sea, todas estas naciones, Italia, Alemania, pero también estaban los checos, los eslovacos, los macedónicos, los griegos. Todos estos pueblos no tenían país, estaban divididos estaban dentro de 3 imperios. Había 3 imperios: el imperio austriaco, que tenía toda Centro Europa; el otomano, que era Turquía con parte del Mar Negro y Grecia; y el imperio ruso, que tenía un montón de cosas a su alrededor, incluida Polonia, Finlandia, también Letonia, Estonia, Lituania. Todo eso también pertenecía a Rusia. Y luego había naciones que estaban sometidas, a las que otro país había invadido. Por ejemplo, Irlanda había sido conquistada por Reino Unido. Noruega había invadido Suecia. Alemania había invadido una parte de Dinamarca. Y los polacos dependían de Rusia. Los movimientos nacionalistas estallan muy fuerte y con mucha violencia. Durante toda la primera mitad del siglo XIX nos vamos a encontrar con revoluciones que son liberales pero también nacionalistas. Pero no tendrán éxito hasta la segunda mitad del siglo, o sea, 50 años de lucha. En 1861 Italia se unificará y en 1871 Alemania se unificará. Estos primeros movimientos nacionalistas están vinculados al liberalismo y propugnaban que ellos querían tener su país, pero todos los demás países tenían que tener libertad. Libertades para todos los ciudadanos y los pueblos. Durante la primera mitad del siglo XIX, el nacionalismo es un movimiento liberal, pero a partir de 1848, a mitad del siglo, las revoluciones liberales van dejando paso a revoluciones ya de corte obrero, más que no quieren un mundo burgués. Y entonces el nacionalismo también se separa de los movimientos revolucionarios y se convierte en un movimiento súper conservador. Conservador en la forma de vida y en la economía. Y será el nacionalismo una de las ideas. Abandona la idea de que todos los pueblos tienen que ser libres y abraza la idea de que tenemos que conquistar a otros pueblos. El nacionalismo se convierte en conservador en la economía, o sea, liberal económicamente, pero a un límite
que ya podemos llamar conservador porque no busca la justicia para todos, y además defiende la expansión imperialista europea, la conquista de otros países para apropiarse de sus bienes, de sus recursos, en nombre de que los países europeos pues, son más poderosos y más avanzados. Así que el nacionalismo, que empieza siendo una ideología liberal, termina convirtiéndose en una idea conservadora, imperialista, incluso asociada a movimientos ya en el siglo XX, como el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán, es decir, a las ideas más conservadoras del fascismo. El fascismo es nacionalista, Hitler es nacionalista alemán. Así que ese nacionalismo, que empieza siendo una idea romántica de libertad de los pueblos, termina defendiendo a mi pueblo, que es superior a los demás. Estas eran las dos ideologías más importantes del principio del siglo XIX. Estas ideologías y estos cambios nos van a llevar a un mundo nuevo. En ese mundo nuevo, una de las cosas que va a pasar es el imperialismo y la expansión colonial. Europa, vamos, lo del Imperio Español, de los Austrias se queda en nada. La expansión es por todo el mundo. El liberalismo había considerado la libertad del individuo como el valor supremo, y debía ser la libertad de cada persona lo que iba a organizar todas las sociedades, en la vida económica, en la política. Supone un ascenso a la burguesía al poder. Pierden el poder los reyes y los nobles. Al final del 19, a mediados del 19 está claro que ha vencido la burguesía. Aunque para hacerlo pasamos por varios movimientos revolucionarios en los que el antiguo régimen, que se ha impuesto después de la caída de Napoleón y con el Congreso de Viena y la Santa Alianza, se enfrenta a esas revoluciones. Porque quieren quitar los privilegios históricos y las prerrogativas de la nobleza y del clero en el antiguo régimen. En el siglo XIX surgen también otras ideas. Hemos visto el nacionalismo, que al principio nace ligado al desarrollo del capitalismo y a las ideas de la Ilustración, con el concepto de si la soberanía reside en la nación, el pueblo, debe tener un país. Y buscará la unificación territorial y la formación de naciones-estado. Aparecen otras ideas. Una de ellas es el socialismo. El capitalismo liberal es cada vez más potente en el XIX y supone que la riqueza que se genera con la industria se reparte de forma muy desigual. Aquellos que tenían dinero inicialmente para invertir se enriquecen cada vez más, y los que no tienen dinero para poner una fábrica y tienen que trabajar en una fábrica porque ya no hay trabajo en el campo, se encuentran sin ningún tipo de recursos, sin ni siquiera las leyes tradicionales y la protección teórica que les daba el antiguo régimen. ¿Trabajas o mueres? ¿Y cómo trabajas? Lo que al dueño le dé la gana. No eres esclavo, eres libre, te puedes ir, pero no tienes dónde ir. Y te puede hacer trabajar desde los 6 años, 12 o 16 horas, y pagarte un sueldo que te permita mal comer en un agujero infecto. Claro, pues a la gente a la que le haces eso, igual se va poniendo un poquito enfadadita. Así que el sistema capitalista liberal al final antepone los intereses de la burguesía a los intereses de toda la sociedad. Y los oprimidos y las personas con capacidad de reflexión se dan cuenta que hay que buscar otras alternativas. Y hay varios movimientos ideológicos que en el XIX surgen. El socialismo utópico, una utopía al estilo de Tomás Moro, un mundo hermoso en el que todos se ayudan. El socialismo científico o marxista, que propone en términos filosóficos y económicos una forma de cambiar la sociedad para que sea más justa. El anarquismo, que dice
la fuente de todas las desigualdades, injusticias, guerras y muertes es la jerarquía, que unos tengan poder y riqueza sobre otros y alguien tenga que obedecerlos, no ya por un mínimo de protección personal para que no haya un asesino en serie por ahí, sino porque las leyes favorecen a las jerarquías y tiene que haber un dueño y tiene que haber un jefe y la mayoría tiene que obedecer aunque eso vaya en contra de sus intereses o de sus deseos. Y estos tres movimientos estarán detrás de nuevos movimientos revolucionarios, apoyando sobre todo intentando evitar las enormes desigualdades económicas que había. Yo creo que por hoy estamos bien. El próximo día veremos más a fondo las ideas económicas y filosóficas del liberalismo, que tiene todo un desarrollo teórico y filosófico, y conoceremos más a fondo también el socialismo en sus diferentes vertientes, el anarquismo, y mientras tanto seguiremos viendo, como hemos visto el comienzo del siglo XIX con el Congreso de Viena, pues vamos a ver cuando todos estos movimientos, primero los liberales, los nacionalistas y luego los socialistas, realizan movimientos revolucionarios para hacer que ese status quo de los poderosos cambie y se amplíen los derechos al resto de la población. Veremos las revoluciones que habrá en 1820, 1830, 1848 y, como hemos ya adelantado en la clase, las unificaciones de Italia y de Alemania, que nos dejarán un mundo muy diferente, unas fronteras muy diferentes, leyes e ideas diferentes en el mundo europeo y también en todo el mundo, porque por un lado Estados Unidos se convierte en una potencia económica y además, como en el 19 Europa se ha dedicado a colonizar con diferentes imperios el mundo, pues estos cambios no solo afectan ya a Europa, sino al mundo entero, y con eso comenzaremos a entender mucho mejor el siglo XX con sus conflictos y avances y poder comprender mucho mejor también el mundo en el que vivimos. Y con esto hemos terminado por hoy. Nos vemos. Adiós.